¿Dónde me has dicho antes que estabas? Pues no lo sé muy bien, tío. Estoy haciendo lo que he llamado me ha gustado titular, mi viaje por la Deep Spain. Estoy haciendo un tour precioso Dublín, Madrid, Valladolid, Burgos, Ciudad Real. Así que ahora mismo estoy en Ciudad Real disfrutando de las preciosas vistas de la ciudad. Yo no conozco Ciudad Real, la verdad. Bueno, no lo sé. Porque me acuerdo que cuando era chaval hice un viaje con mis padres hacia Numancia, pero eso está en Soria. Y es porque había unos chavales de mi clase que estaban obsesionados con Numancia, los numantinos, que fueron acosados por los romanos. Y bueno, hay una historia, la historia de Numancia es cojonuda para el que quiera verla. Y me lo metieron en la cabeza y me empeñé y les convencí a mis padres para ir a ver Numancia, macho. Imagina a tu padre ahí penando por las calles de Numancia. Calles de Numancia, porque que Numancia no es nada. O sea, es... Pero bueno, estuvo bien como anécdota, tío. Y siempre me acordaré de la historia de los numantinos, tío. Me acuerdo que en el colegio hacíamos unas olimpiadas en la clase de gimnasia y tal, y había unos de mi clase que una de las pruebas era tirar de la cuerda y era 4 contra 4 y se ponían ahí los 4 y se ponían a gritar ahí ¡por Numancia! Y se venían ahí arriba, tío. No sé, parecía esto como Asterix y Obelix, ¿no? Pero en lugar de los gabachos eran los numantinos, tío, y como si los otros fueran los romanos. Se venían arriba, tío, y por lo que fuera, pues no sé, pues me contaron la épica de Numancia y todo el rollo y quise ir a ver Numancia, que al final pues eran unas ruinas y poco más. Bonito, precioso, de verdad. Desde aquí un saludo a Numancia. Un saludo a Numancia desde aquí. Y otra Ciudad Real, que la ha dejado colar antes, pero no se ha querido entender y se ha dejado ahí. Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, madrugadas, entre tiempos varios. Bienvenidos al podcast Ethos. De verdad, nadie podría haber inventado una palabra diferente para este formato. Como siempre, tenemos virtualmente a mi lado a Eduardo Barreche-Guren. ¿Cómo estás, Edu? Muy bien, Carlos. En Madrid de visita familiar unas semanas por Navidad. También haré escala en Zaragoza unos días, ya tengo familia allí. Y poco más, tío, aquí cada vez todo el mundo me pregunta, ¿dónde estás ahora? Tal, no sé dónde estás ahora. Joder, macho, viajas más que un tripulante de Iberia prácticamente. Y me decía el otro día un amigo, ¿no? Me dice, ¿pero ¿y no estás cansado de viajar? Y yo, pues a veces un poquito sí. ¿Tú qué tal llevas tus viajes Deep Spain? Bien, la verdad. A mí, bueno, pues como a ti me gusta viajar, yo lo hago en un formato diferente al tuyo. Tú vas a un sitio y lo explotas. Yo estoy 2 días y tiro para el siguiente. Al menos, bueno, pues de vez en cuando toca hacer eso. Pero bien, con ganas de hacer este podcast que la verdad, bueno, está teniendo muy buena acogida. No extraterrestre acogida, no nos ha empezado a escuchar toda España, pero sí empezamos a ver que las escuchas empiezan a subir y nos gusta que la gente nos haya descubierto y nos siga descubriendo. Así que desde aquí muchas gracias a todos los que nos escucháis. Muchísimas gracias a todos. Un saludo a la prima de Cuenca de Carlos, que ha empezado a seguirnos hace poco. Eso es. Y a los 4 o 5 más, ahora fuera de coñas. La verdad que apreciamos mucho que le dediquéis el tiempo a escucharnos en este formato largo y sobre todo cuando nos dejáis feedback, porque es interesante ver un poco, para nosotros saber qué os ha parecido el podcast, dónde veis ángulos que son mejorables o qué os ha gustado y que nos contéis un poco pues qué os aporta el podcast sobre todo, ¿no? Sí. Porque hoy además no hablamos de fitness o lo siento, todos aquellos que de vez en cuando nos dejan algún comentario de dejar de hablar de otras cosas, queremos solo fitness. Porque hoy volvemos a las 48 leyes del poder. Recordad que tenemos 2 partes anteriores donde tratamos las 18 leyes primeras y hoy vamos a tratar solo 2. ¿Por qué? Pues porque yo creo que el primer podcast fue introductorio a las 48 leyes del poder y tratamos un montón de temas, ¿no? 12 leyes, o sea, 12 leyes, sí, fue el primero. El segundo tratamos 6 y en este, después de estar hablándolo en el podcast del otro día de Naval Ravikant, llegamos a la conclusión de que es mejor que ahondemos más a fondo, ¿no? Porque ¿qué era eso que decía Naval Ravikant de lo de los libros? Que era que si pudiera, creo que eran los 10, ¿no? 100. Solo pudiera 100, leer durante toda su vida 100 libros o una enormidad de número de libros, preferiría quedarse con esos 100 para poder palear dentro bien hacia fondo. Sí, decía que y llegar hasta el meollo, ¿no? Preferiría leerse los 100 mejores libros de la historia una y otra vez en lugar de leer todos los libros que se han escrito, ¿no? Entonces yo creo que este libro de las 48 leyes del poder da muchísimo de sí, muy recomendable. Desde luego. Y queremos ahondar un poquito más a fondo. Así que bueno, vamos a por ello. Venga, vamos con la ley número 19, que es saber con quién se está tratando, no ofender a la persona equivocada. Básicamente hay muchas clases de personas en el mundo, ¿no? Y no puedes asumir que todos van a reaccionar ante tus acciones de la misma manera.
Si se engaña o se manipula a determinadas personas, pasarán el resto de su vida buscando venganza. Básicamente, quiere decir que tienes que elegir bien a tus contrincantes o a tus víctimas con cuidado, con ojo, no ofendas a la persona equivocada, ¿no? Sí, volvemos al tema de los lobos disfrazados de corderos, ¿verdad? Entonces, claro, aquí lo estamos planteando, o el libro lo plantea, como que no... que si engañas o manipulas a determinadas personas, que a lo mejor nosotros ya hemos dicho varias veces que no estamos de acuerdo con eso, ¿no? Simplemente os contamos cómo funciona la psicología de este libro, perdón, para que a vosotros tampoco se engañen y manipulen, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor te ves en situaciones en las cuales alguien que tú no necesariamente querrías que fuese tu oponente se convierte en tu oponente y tienes que saber cómo lidiar con ello, porque probablemente la cualidad más importante del arte del poder sea saber diferenciar a los corderos de los lobos, a los zorros de las liebres y a los halcones de los buitres. No todo el mundo se va a tomar de la misma manera las cosas que haces o dices, como bien ha dicho Carlos hace un momento, y si no sabes distinguir a unos u otros, pues tus movimientos van a ir a ciegas y tarde o temprano te vas a caer. Entonces, hay una frase que recoge el libro que dice algo como: cuando te encuentres con un espadachín, saca tu espada, no le recites poesía al que no es un poeta. Entonces, lo que quiere decir esto es que hay que saber actuar en consecuencia en función de la persona con la que estás tratando, ya que es fundamental no solo para que triunfes, sino para que no fracases. Es decir, hay una escala de grises entre triunfo y fracaso, y luego es relativo lo que consideres tú un triunfo o un fracaso, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, a nivel laboral o de política de empresa y demás. Al final esto nos llevamos mucho al politiqueo interno de las empresas que nos encontramos y demás. Y es importante que sepas que va a haber gente que a lo mejor cosas que tú no te tomarías a pecho se las van a tomar muy a pecho y van a atacarte por ello y van a tener un ataque a lo mejor sobredimensionado a lo que tú has hecho, en una reacción mucho mayor de lo que tú esperas que sería normal por algo que es un ataque o por algo que ellos perciben como un ataque y tú no lo consideras como tal, ¿no? Entonces hay gente que tiene la piel más fina, gente que tiene la piel más gruesa, gente que es más vengativa, gente que es menos vengativa, y es importante que sepas leer con qué gente estás tratando para no verte en problemas, ¿no? También hay que modificar un poco, bueno, contextualizar un poco. Yo creo que este libro utiliza un lenguaje muy, ¿cómo decirlo?, muy de arte de la guerra. De muy maquiavélico, ¿no? muy de Maquiavelo. Exacto. Yo creo que el autor juega, creo, y esta es mi experiencia leyendo el libro, que es el autor juega con esos términos porque son los más fáciles de explicar sin tener que meterte a fondo en contextualizar, que eso es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? A mí una de las cosas que más me gusta, entrando un poquito sobre, bueno, saber a quién te enfrentas, etcétera, etcétera, es reuniones o llegar a un sitio nuevo. Y, vale, va a sonar muy hippie esto, ¿vale? No, que no se me malentienda, pero es leer la energía del lugar. Yo creo que la diferencia sobre todo en un terreno de varios segundos, en el que en varios segundos no sabes cómo te tienes que comportar, más o menos, leer esa energía del sitio en el que entras o de esa persona te puede decir rápidamente al menos a qué punto ponerte, ¿no? Aquí hay un tema interesante, y es cuando hablamos en el anterior podcast de las leyes del poder creo que fue en el anterior de las leyes del poder, sobre la gente que su lenguaje corporal y su lenguaje verbal no encajan, ¿no? Y entonces lo que dices tú yo creo que viene a ser la lectura del lenguaje no verbal, ¿no? Como hace un perro que identifica como otros perros cuando un perro mueve la cola o no mueve la cola, o la cola la lleva debajo, o las orejas. Quiero decir, leen el lenguaje corporal de otros animales y cómo ellos están respondiendo, ¿no? Y esto yo creo que lo puedes leer cuando entras, por ejemplo, a una sala de reuniones, puedes incluso identificar antes de conocer a nadie, quién es el jefe, quién no es el jefe, en función de su actitud, exacto. A quién le gustas, a quién no, cómo responde la gente a las cosas que estás diciendo, ¿no? Más allá de lo que ellos digan verbalmente, si sus respuestas corporales, si sus gestos faciales, si cruzan los brazos, no los cruzan, si parecen aburridos, no parecen aburridos, si algo parece que les deja contrariados, ¿no? Bueno, ya hemos entrado a esa sala, ¿no? Hemos leído un poco la energía y nos encontramos a diferentes tipos de personas, ¿no? Según el libro, este listado que vamos a tocar ahora son las personas más peligrosas / difíciles. A mí me gusta más utilizar la palabra difícil que peligrosa, pero todos nos entendemos. Aunque nosotros nos hemos tomado la licencia de ponernos fancy, ¿no? Y cambiar ligeramente los nombres y las descripciones, pero bueno, para que sea un poquito más digerible. Básicamente, los tipos de personas más peligrosas y difíciles que te encontrarás en la jungla de la vida son: 1. El arrogante y el orgulloso. 2. El tremendamente inseguro. 3. El de las 1001 sospechas. 4. El reptil con memoria de elefante. Esta es tuya y esta me ha encantado. Y 5. El idiota simple. Edu. Joputa, dice estas tuyas, las 5 eran mías. Nada, a ver, fuera de coñas, ahora entraremos en la descripción de cada una de ellas. Y el motivo de que hayamos cambiado los nombres es porque queríamos que fueran nombres que os
que fueran más visuales y que os recordasen bien lo que es esa persona, ¿no? El reptil con la memoria de elefante y te estás imaginando ahí ese lagarto, ¿no? Y el elefante y tal. El tipo 1, el arrogante y orgulloso, es este tipo que tiene la piel muy fina, aunque a simple vista pueda parecer que no, porque se desenvuelve como gallo en corral. Entonces tiene a lo mejor una forma de actuar un tanto a lo mejor altiva, orgullosa y dominante. Pero a veces ese tipo de gente, en cuanto perciben, que no tiene por qué ser que pase, perciben que se le está haciendo de menos, se lo toman como una afrenta importante y explotan. Boom, saltan, sí. Eso es. Entonces, cuando percibas que el orgullo y arrogancia de esa persona son elevados, ten cuidado porque le pueden cegar. Y esa persona puede que tenga reacciones brutales a lo mejor acciones que tú no considerarías ofensivas o que consideras mínimamente ofensivas. Y esas reacciones pueden ser desmesuradas. Sí. El tipo 2, que era el tremendamente inseguro, todos nos hemos encontrado a alguna persona así, ¿no? Ese tipo de persona, bueno, en realidad es muy similar al anterior, ¿no? En lo que a la piel fina y a la seguridad en sí misma se refiere. Pero es, como decirlo, menos violenta en sus reacciones. En lugar de atacar con todo, irá minando tu reputación o posición poco a poco por la espalda, evitando confrontar directamente, ¿no? Es también un poco esa serpientilla que decíamos antes, pero de una forma diferente, ¿no? Eso es. Ese es el tipo de persona que a lo mejor se va tomando a pecho cosas que tú no consideras importantes, que tú no consideras que sean afrentas, y va en su cabeza generando esa animadversión hacia ti, ¿no? Que no tiene las pelotas, digámoslo claro, como para confrontarlo directamente. Come por y entonces, dentro, ahí. eso es, le va reconcomiendo por dentro y a lo mejor si es un ambiente de empresa en el cual estáis compitiendo por un puesto de trabajo, estáis en un puesto similar, pues a lo mejor va a ir hablando mal de ti. A lo mejor lo hace incluso de forma inconsciente porque esa persona se siente atacada y no lo está haciendo con un plan en mente, pero siente que tú lo haces de menos y como que te intenta hacer de menos de otra forma, ¿no? ¿Sabes lo que sería un ejercicio curioso? ¿El qué? Que todos, nosotros mentalmente, desde luego, pero todos los que estéis escuchando este podcast, en cada uno de los tipos de personas intentéis identificar una persona que conocéis en vuestra vida real e intentéis después aplicarlo en la vida real. Es decir, ver cómo juego con esto. Como este es del tipo 1, vale, pues a ver cómo juego con este. Este es del tipo 2, tipo 3, etcétera, etcétera, ¿no? Seguro, tío, que si vas contando los 5, todo el mundo tiene a alguien y dice, este es fulano, seguro. Alguien conocéis que sea así. Vamos al tipo 3, el de las 1001 sospechas. Este tipo de persona es una persona que no ve lo que le está pasando a su alrededor o la situación como es, sino como quiere verla en función del color de sus lentes, ¿no? Es decir, si yo pienso que Carlo me la quiere jugar, cualquier cosa que Carlo haga, yo le voy a sacar ahí la otra cara de la moneda de por qué me la intenta jugar con esto, de por qué intenta hacer esto, por qué intenta hacer lo otro, en lugar de ver las cosas por lo mejor lo que son, ¿no? Entonces este tipo de persona tiende a pensar lo peor de todo el mundo, lo cual puede ser muy negativo si no eres consciente de ello, o si tú se dice el caso de que fueses un manipulador, podría ser una herramienta útil porque la podrías usar en su contra, ¿no? Le podrías utilizar para que esa persona pensase mal de otros en lugar de ti en función de acciones que hacen otros. Tú simplemente soltarías ahí una pequeña píldora de, oye, ¿qué te ha parecido lo que ha dicho este? Y ya esa persona que por sí es sospechosa montaría su propia historia. Volvemos a lo mismo. No es lo que nosotros valoramos que es lo correcto, pero tenéis que ser conscientes de que a lo mejor vosotros no lo hacéis, pero va a haber otra persona que si estáis en un grupo, en una dinámica, y tenéis a lo mejor ahí el ejemplo claro, ¿vale? Tenéis ahí al tremendamente inseguro. Y tenéis también al de las 1001 sospechas. Y el tremendamente inseguro le dice algo al de las 1001 sospechas, el tremendamente inseguro, algo que tú has hecho le ha molestado. Le dice al de las 1001 sospechas, ¿qué te parece lo que ha hecho este? Y ya el de las 1001 sospechas monta su propia película de cojones y pim, y pam, y pam. Y ya van minando tu reputación con otros y van a lo mejor contando una historia que si te hubieran confrontado directamente, pues podrías haber tú explicado y no haberte metido en una camisa de 11 varas sin tú saberlo, porque no has sabido identificar que la gente con la que estabas tratando, pues a lo mejor tiene la piel muy fina, a lo mejor son gente con sospechas, a lo mejor son gente con complejos y ven la vida de otra forma distinta como la ves tú. Exacto. Tipo 4, que es el del nombre que me ha encantado, que es el reptil con memoria de elefante. Intentemos pensar en un ejemplo, ¿no? Esa persona que es frío por fuera pero calculador por dentro, de los que no olvida, ¿no? Ese tipo de persona no mostrará que tus acciones le molestan, pero planeará una venganza servida ahí en su bandeja de plata, fría, perfecta, y sobre todo cuando menos te lo esperas, ¿no? Cuando se te ha olvidado todo aquello que se supone que tú hiciste, que igual lo hiciste, igual no, o no lo hiciste de forma voluntariosa, ¿no?
Y este tipo de personas suele mostrar esa frialdad en su día a día, en situaciones, bueno, cotidianas. Hay que estar muy atento a este tipo de personas. Claro, yo creo que este tipo de personas lo que puedes llegar a interpretar o cosas que puedes leer es cuando pasa algo en el grupo, en el entorno, que tú por empatía dices, joder, pobrecilla esta persona que le ha pasado esto, lo otro, y esta persona como parece como que le resbala lo que está pasando, ¿no? No tiene una reacción. Entonces dices, joder, si este tío no reacciona a esto que le acaba de pasar a no sé quién, a fulanito, me está diciendo cosas de cómo es como persona. ¿No? Imaginaos una situación en la cual alguien se ve humillado públicamente por un superior y a ti te parece esa situación te parece que se ha gestionado mal y no te gusta y no estás de acuerdo con lo que ha pasado. Y tú no te vas a enfrentar a ese superior a lo mejor porque en ese momento no es lo que te compete y no es lo tuyo y no tienes por qué meterte en ese jaleo, pero a lo mejor en petit comité pues comentas que no te ha parecido bien cómo se ha gestionado eso y hay gente como que le suda la polla, que le da, o sea, y te va diciendo cosas, ¿no? Una cosa que creo que es importante, no sé si estarás de acuerdo, Carlos, es que estos son tipos de personas muy marcados, pero puede haber gente que sea una combinación de varios de estos tipos, ¿no? Sí, de hecho, estos son como personajes, casi personajes que hemos creado o que el autor ha creado para marcar bien ciertas tendencias. Lo normal no es que alguien sea tipo 3 y se comporte solo... Bueno, aunque de hecho, por ejemplo, el tipo 4 sí te diría que es el que acabamos de hablar, el reptil con memoria de elefante, sí es un tipo de personalidad que es poco mezclada entre otras, o al menos mi experiencia me dice eso. Pero es cierto que es raro ver un animal protípico, un número 1, número 2. Todos vamos a tener complicaciones dentro y todos vamos a tirar una cosa de la otra, ¿no? Sí, puede ser, porque además, si te fijas, el 2 y el 3, el inseguro y el de las sospechas, sí que puede haber gente que tenga esos dos puntos. Y el 1 y el 2 están muy ligados, ¿no? La diferencia entre el 1 y el 2 está en la arrogancia y el orgullo. Es decir, son dos personas que son inseguras, pero una de esas personas tiene una imagen de sí misma muy elevada o quiere tener una imagen de sí misma muy elevada en torno a su estatus con el resto, mientras que la otra no la tiene. Esa y probablemente también en las reacciones, ¿no? El número 1 explotará porque tiene ese ego que necesita mostrar, necesita, como se diría en el lenguaje de la calle, perdón, padre de Eduardo, sacarse la chorra para decir, aquí está, ¿vale? Y el tipo 2 jugará un juego un poquito más subterráneo, ¿no? Porque no se atreverá a la confrontación, seguramente. Exacto. Eso es. Y tenemos un quinto, que es el idiota simple. A ver, el idiota, de este tío tampoco vamos a hablar demasiado porque no aplica tanto... Esto no nos aplica tanto a nosotros como a los que quieren manipular a este tipo de persona, ¿no? Y evitar ser manipulados. Pero tenemos que tener una cosa en cuenta, que si te lías con un idiota y confías en él, y ese idiota no es consciente del juego que se puede estar jugando en la corte, te puede traer problemas. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un aliado, llamámoslo Manolito, y a Manolito yo le cuento cosas que están pasando en la corte, estamos en una misma corte, que en este caso puede ser una empresa, y él no es consciente, no entiende el juego que se está jugando y no entiende que hay otra gente que a lo mejor son contrincantes, y él considera que todo el mundo es bueno o que todos son aliados o que tal, me puede meter a mí en un lío por compartir información que no debería compartir, ¿no? Un juego que te voy a proponer, muy rápido, para no meternos en un charco. Dime. ¿Cómo trataríamos rápidamente a cada uno de los 5 tipos? ¿Cómo los tratarías tú y cómo los trataría yo? Tipo 1, el arrogante y orgulloso. ¿Qué harías tú? A ver, depende de la situación en la que te encuentres y depende de tu posición, pero voy a partir de la base de que esa persona está por lo menos... Vamos a decir distintas situaciones. Si esa persona es tu jefe, evitaría las confrontaciones públicas con esa persona delante de otra gente porque se va a sentir atacado y va a sentir que su posición está siendo minada. Si esa persona está a tu mismo nivel, también. Y si esa persona está por debajo tuyo, también. Va a ser lo mismo. Y es aquí donde quiero hacer este punto. Es una persona que no le va a gustar que su posición se vea nunca minada ni por el que es su jefe, ni por el que es su subordinado, ni por el que está a su nivel. Entonces, con esta persona... en lugar de decirle, por ejemplo, estás haciendo esto mal o no estoy de acuerdo, o sea, es más, no estoy de acuerdo con esto por esto y por otro, pero estoy dispuesto a que me corrijas, más que un decirle esto está mal, eres un idiota, entre comillas. ¿Qué opinas? Yo lo tendría siempre de mi lado, pero haciéndole saber que yo también soy arrogante y orgulloso hasta cierto punto, ¿no? Es decir, oye, yo estoy de tu lado, te apoyo cuando te tengo que apoyar, pero si te tengo que decir que no, me voy al despacho contigo, de tu jefe o de quien sea, o de tu amigo, y le dices, oye, tío, no me ha gustado eso, yo no lo trataría así. Te lo quiero decir aquí en privado porque creo que es la forma respetuosa, pero... ¿Vale? No, yo no te meo en tu territorio, tú no me mees en el mío. Eso es. Y hacemos eso con privado. El tremendamente inseguro. El problema con esta persona es que, por un lado, le tienes que dar muchas palmaditas en la espalda para que se sienta refuerzo positivo, ¿no? Que sienta que está haciendo las cosas bien y que se sienta apoyado. Por otro lado, el problema que tiene es que no le puedes llamar atención por nada, porque en cuanto le llamas atención por algo, se lo va a tomar a la tremenda y en algunos casos va a pensar que es algo personal en lugar de pensar que, bueno, que a lo mejor es un tema profesional y que no estás de acuerdo con cómo está haciendo las cosas, ¿no? ¿Qué opinas? Yo
siento determinada empatía por este tipo de personas, ¿no? Yo, por mi forma de ser, tú, por ejemplo, te pasa lo mismo, estamos muy lejos de personas tremendamente inseguras, ¿no? Por nuestra forma de ser. Hay gente que, estando muy lejos de otras personas, lo que hacen es rechazarlas porque son débiles. A mí, por ejemplo, me generan empatía. Entonces, yo con estas personas siempre, o casi siempre, intento reforzarlas hasta donde yo veo que está bien reforzarlas, ¿no? Tampoco vamos a estar lamiendo culos de personas, ¿no? Pero un punto sí me gusta hacerlo. Es un tema complicado, estoy de acuerdo, pero es un tema complicado porque el problema que tiene esta gente es que llega un momento en el que les refuerzas más de lo que deberías en el sistema de recompensas y penalizaciones, ¿no? Es decir, si yo cada vez que tú haces algo mal te penalizo, aprendes a no hacer cosas mal. Si cada vez que haces algo bien te recompenso, te enseño a hacer cosas bien, ¿no? Y el problema con esta gente es que hay veces hay muchas penalizaciones que te las pasas por alto para que esta persona no se sienta mal, y sin embargo las recompensas sí que se las das todas para que se sienta bien. Entonces se convierte en un juego en el cual las recompensas y las penalizaciones no están equilibradas, ¿no? Es un tema complicado. En la fina línea que siempre hablamos, ¿no? Eso es. ¿Qué opinas de las 1001 sospechas? A mí esas personas personalmente me cansan muchísimo. Me desquician. Es como, ay, Dios mío. Entonces yo con esta gente intento básicamente tratarlo todo con humor. Que es como, hombre, pero que... Hombre, no sé, venga, hombre, no es para tanto, tal, ¿no? Le podríamos haber llamado el paranoico también, ¿no? Sí. Entonces, a mí me cansan mucho, entonces intento tratar lo mínimo con ellas, y cuando lo hago intento quitarle hierro a cualquier asunto, porque cualquier asunto va a ser una sospecha, ¿no? ¿Sabes una cosa que tiene este tipo de persona que no tiene el resto? Yo creo. O al menos, por lo menos, no el 1 y el 2. El 1 y el 2 no piensan que los demás son como ellos. El de las 1001 sospechas cree que todos son sospechan tanto como ellos y juegan ese juego, porque es más paranoico, ¿no? El reptil con memoria de elefante yo creo que tampoco. Es decir, tú puedes ser arrogante y orgulloso y no pensar que el resto son así como tú, o ser muy inseguro y eres consciente de que la gente a tu alrededor no son así inseguros. Pero el que tiene muchas sospechas intenta siempre encontrar ahí 3 pies al gato. Ese es seguro que piensa que el resto también son así. Sí. Y el número 4, reptil con memoria de elefante, ¿qué haces? Alejarte de gente así, tío. Es que es complicado, ¿no? O sea, en realidad alejarte de todo esto es todo lo que puedas, ¿no? Pero el de reptil con memoria de elefante, el problema que tiene es que es un poco psicópata, ¿no? En este sentido. Es decir, está jugando un juego de ajedrez, no tiene emociones de por medio y no las muestra. Y entonces es complicado, porque esta persona es difícil de adular. El primero es fácil de adular y el segundo es fácil de adular, ¿no? El arrogante y orgulloso, el tremendamente inseguro. El tercero no es fácil de adularle porque puede tomárselo como una sospecha. El reptil con memoria de elefante, procurar no ofenderle y sobre todo tener en cuenta que si una vez le has ofendido, alejarte lo más posible durante un periodo largo de tiempo, o que esa persona no esté en tu esfera de influencia, porque lo que tú consideras a lo mejor una cosa menor, esa persona a lo mejor no se lo olvida en 2 o 3 años. Y te la puede devolver en un futuro, ¿no? Yo neutralidad pura y dura. Es decir, lo que has dicho tú, alejarte, ser lo más diplomático posible, ser un Obama de la vida con él y ya está, ¿no? Por cierto, he de mencionar antes de pasar a la dieta simple que la ley 20 es no comprometerse con nadie. Entonces son 2 leyes que las hemos querido poner juntas en este podcast, solo las 2, además porque van muy ligadas, ¿no? Al no, tú no, lo que dice Carlos ahora, ¿no? La neutralidad en este sentido. No me hago del equipo del de las 1001 sospechas ni del equipo del arrogante y orgulloso, ¿no? Yo me mantengo en un equipo neutral, yo soy Suiza aquí. Eso es un tema que luego trataremos un poco más adelante en la ley 20. ¿Y el idiota simple? ¿Qué opinas del idiota simple? A mí me pasa un poco como con el tipo 2, que me despierta cierta empatía con esa persona. Entonces, muchísimo cuidado. O sea, lo que ya hemos hablado, aquí no tendría mucho. Es mucho cuidado con lo que compartes con él, porque no juega juegos. Como no juega juegos, no se sabe posicionar, no tiene quizás esas habilidades sociales que debería tener, ¿no? El problema es que te puede poner en una situación de jaque y encima ni siquiera le puedes culpar porque el pobre no lo ha entendido. O sea, no lo ha hecho aposta siquiera. Entonces, y tampoco se lo puedes explicar, ¿no? ¿Te parece si leo...? El libro tiene fábulas y historias y demás. A veces cuenta transgresiones de una ley, qué pasa cuando se transgrede esa ley y pone un ejemplo histórico y demás. Pero esas transgresiones suelen ser muy largas. Pero si os parece, puedo leer una de las fábulas que tiene el libro que me parece interesante. ¿Que es un poquito de reverb o de música o plano y seco como Castilla? No sé, eso... Se lo dejamos a Nico, nuestro montador, a ver si quiere poner algo aquí ahora interesante. La fábula del cuervo y la oveja. Fábulas de Esopo, siglo VI a.C. Vale, vamos a ello. Un cuervo problemático se sentó sobre la espalda de una oveja. La oveja, en contra de su voluntad, le llevó de un lado para otro durante mucho tiempo,
y al final le dijo: «Si hubieras tratado así a un perro, hubieras tenido de postre sus dientes afilados». A lo que el cuervo le respondió: «Desprecio a los débiles y me someto a los fuertes. Sé a quién puedo intimidar y a quién debo adular, y por tanto espero prolongar mi vida hasta una edad avanzada». ¿Qué te parece? Resume muy bien lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Del siglo cuánto has dicho? 6 antes Sexto de Cristo, antes de Cristo, eso es. O sea, sabe quién es el lobo y quién es el cordero, ¿no? En este caso es la oveja y el perro lo que ha dicho, pero viene a ser el lobo y el cordero, ¿no? Sabe que este no me puede morder y con este puedo aprovecharme. Si me fuese al otro, se da la vuelta y me arranca la cabeza, ¿no? Espérate, voy a coger la vía de servicio durante 30 segundos, ¿vale? Off topic, total. Tenemos una tendencia natural a pensar que cada año que pasa, que cada siglo que pasa, que cada nueva generación es más inteligente que la anterior. Equivocados estamos. Y estamos muy, muy equivocados. Somos más efectivos, vivimos más años, pero tenemos tanta información que muy poca gente es capaz de poder crear como se creaba antiguamente, ¿no? De poder crear de cero sin información. Llevándomelo a mi terreno, por ejemplo, al terreno que me gusta, si alguien no conoce Orson Welles, ¿vale? Es uno de los mejores top 3 de directores de la historia del cine mundial, o de Hollywood, del cine mundial, digamos. Y era un tío, ¿sabes por qué hacía las películas de la forma que las hacía? Porque no sabía hacer películas. Este es el Ciudadano Kane, ¿no? Sí, porque no sabía, cuando empezó a rodar, no sabía cómo se usaban los focos, no sabía cómo se usaban las cámaras, no sabía cómo se hacía guiones. Él iba adaptando su talento, eso sí, tienes que tener talento para hacer eso. Eso te convierte en un innovador, porque no vas siguiendo una línea marcada que crees que es la forma de hacer las cosas y tampoco tienes límites, ¿no? Y por eso cambió todo lo que cambió, porque no tenía esos tracks mentales, fue creando los suyos propios. Una cosa que me ha gustado lo que has dicho es eso, es como cuando hablamos del estoicismo, ¿no? Que es una filosofía de hace miles de años. Entonces, sí, hoy en día tenemos mejor tecnología, pero al final los problemas del hombre siguen siendo los mismos, ¿no? Es decir, la aceptación por el grupo, el amor de tu familia y tus amigos, el pertenecer a una tribu, el prosperar entre los tuyos, el miedo, la vida, la muerte, y no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. Hay problemas que están ahí y estarán siempre ahí, ¿no? La diferencia es que ahora curamos mejor las enfermedades, nos desplazamos más rápido de un sitio a otro y aprovechamos mejor el tiempo en lo que a productividad laboral se refiere. Pero en cuanto a saber vivir mejor la vida o apreciar las pequeñas cosas o entender los dramas de la corte de palacio, creo que no hemos evolucionado y es posible que incluso hayamos en muchos sentidos vuelto atrás porque tenemos demasiadas distracciones, demasiada chatarra en la cabeza y demasiada desinformación en general. Sí. Bueno, y salimos de la vía de servicio, nos reincorporamos a la autopista de Leonard Green y volvemos con Robert Green. Robert Green. Vale. ¿Dónde? Por favor, que alguien me dé un bofetón. Por favor, vale. puedes, Nico, no digas esto que voy a decir yo ahora, simplemente añade ahí un sonido como de un bofetón o de algo, por favor. Bueno, volvemos con la ley número 20, que es no comprometerse con nadie. Básicamente es idiota el que se apresura a tomar partido. No debes de estar a favor de una causa que no sea tu propia causa. Si se mantiene la independencia, se llegará a mandar sobre los demás, poniendo a unos en contra de los otros, haciéndoles ir tras ese poder. Mantente libre de compromisos y deudas y mantendrás tu poder independiente. En cuanto tienes deudas y compromisos con otros, estás a su merced. Esto es interesante, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Lo primero que has dicho viene un poco en la temática del libro de Robert Greene sobre la manipulación a otros y tal, ¿no? El mantener independencia para tú llegar al poder. Pero nosotros lo que queremos siempre decir con esto es sé consciente de que no solo es tú llegar al poder, sino no verte aplastado por la lucha de poder que tengan otros, ¿no? Es decir, si completamente de acuerdo en la parte en la que si tú tienes deudas y compromisos con otros, sobre todo a nivel emocional, estás a su merced porque les debes algo, ¿no? Es decir, tú imagínate que tú y yo estamos en un ambiente empresarial conjunto, en una empresa, y yo a ti te debo algo en un momento dado, un favor porque tú me conseguiste el trabajo o algo por el estilo, y hay una guerra política dentro de la empresa y yo no estoy de acuerdo con tu posición, pero te debo una. ¿Ahí qué hago? ¿Te dejo de lado cuando te debo una y no estaría allí si no fuera por ti? ¿Me posiciono en algo en lo que no estoy de acuerdo? O algo a lo que ni siquiera no digamos que no estoy de acuerdo porque iría contra mis principios, digamos que soy neutral respecto a eso, pero no creo que sea inteligente entrar en esa guerra porque me puede afectar a mi futuro laboral. Pero te debo una. Entonces yo creo que se refiere un poco a esto, ¿no? Sí, es básicamente no comprometerte con nadie, pero aceptar el cortejo de todos, ¿no? El juego de la reina virgen. Dar esperanzas
pero nunca satisfacción. Es un ejemplo ahí que se entienda bien, ¿no? Vamos a contar la historia de la reina virgen, que es Isabel I. Cuéntame. Entonces, voy a leer directamente del libro, ¿vale? Van a ser 2 minutos, si os parece bien. El rever, Nico, el rever y la música, por favor. Cuando la reina Isabel I accedió al trono de Inglaterra en 1558, había mucho revuelo en torno a la búsqueda de marido. La cuestión se sometió a debate en el Parlamento y fue tema de conversación entre los ingleses y todas las clases sociales. Era frecuente el desacuerdo respecto a quién debería ser su esposo, pero todos pensaban que debía casarse lo antes posible, ya que una reina debe tener un rey y debe traer al mundo a los herederos del reino. Los debates se mantuvieron durante años. Mientras tanto, los solteros más apuestos y adecuados del reino se disputaban la mano de Isabel I. Ella no les desanimaba, pero parecía no tener ninguna prisa, y las pistas que daba acerca de cuál podría ser su favorito a menudo eran contradictorias. En 1566, el Parlamento envió una delegación a la reina en la que se le suplicaba que se casara antes de que fuera demasiado mayor para tener hijos. No discutió ni desalentó la delegación, pero siguió siendo virgen no obstante. El juego delicado al que estaba jugando la reina, con sus pretendientes, fue haciendo que se convirtiera en objeto de numerosas fantasías sexuales y de una adoración extrema. El médico de la corte utilizó su diario para describir sus sueños en los que él la desfloraba. Los pintores la representaban como Diana y otras diosas. Poetas y otros escritores le escribían elegías como la reina virgen. Era conocida como la emperatriz del mundo, ese Virgo virtuoso, que gobierna el mundo y hace moverse las estrellas. En una conversación con ella, sus numerosos pretendientes empleaban descaradas insinuaciones sexuales, un atrevimiento al que Isabel I no ponía ningún reparo. Hacía todo lo que podía para revolver su interés y mantenerles distanciados al mismo tiempo. Por toda Europa los reyes y príncipes sabían que un matrimonio con Isabel I, y esto es lo interesante, que un matrimonio con Isabel I sellaría una alianza entre Inglaterra y cualquier nación. El rey de España la cortejó, igual que el príncipe de Suecia y el archiduque de Austria, y ella les rechazó educadamente a todos. El gran asunto diplomático de la época de Isabel I era la revuelta a los Países Bajos flamencos y holandeses, que por entonces eran territorio español. ¿Debería Inglaterra romper su alianza con España y elegir a Francia como aliado principal en el continente, alentando por lo tanto a la independencia flamenca y holandesa? En 1570 parecía que una alianza con Francia sería el camino más inteligente a seguir. Francia tenía 2 hombres apropiados de sangre noble, los duques de Anjou y Alençon, hermanos del rey francés. ¿Se casaría alguno de ellos con Isabel I? Los 2 tenían ventajas y ella mantuvo altas las esperanzas de ambos. El tema permaneció candente durante muchos años. El duque de Anjou hizo varios viajes a Inglaterra, besó a Isabel I en público e incluso le trataba con apelativos cariñosos y ella parecía responder positivamente a sus gestos. Mientras flirteaba con los 2 hermanos, se firmó un tratado de paz entre Francia e Inglaterra. En 1582, a la reina Isabel le pareció que ya podía poner fin al cortejo. En el caso del duque de Anjou, con gran alivio, por el bien de la diplomacia, había permitido que la cortejara un hombre cuya presencia no podía soportar y al que encontraba físicamente repulsivo. Una vez que la paz entre Francia e Inglaterra estaba asegurada, abandonó el pegajoso duque con toda la delicadeza que pudo. Para entonces era demasiado mayor para tener hijos, de modo que pudo vivir el resto de su vida como ella quiso y murió como la reina virgen. No dejó un heredero directo, pero reinó durante un periodo de paz incomparable y de gran fertilidad cultural. ¿Qué ocurre aquí? Que si ella se hubiera aliado con uno u otro equipo, hubiera tenido que entrar en guerra, por un bando o por el otro. Esto es un poco de lo que trata este tema, ¿no? Cuando dice Carlos antes, no comprometerse con alguien o con un grupo de personas, porque mantener su interés, pero no comprometerse con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque si te comprometes, lo mismo lo que hablamos, política dentro de la empresa, y hay una rivalidad marcada entre 2 grupos, 2 facciones o 2 personas, si tú te mantienes neutral, primero, no has elegido al bando perdedor. Tampoco al ganador, pero no al perdedor. Es decir, no te posicionas en contra de nadie. Y segundo, que eso es importante porque nunca sabes quién va a ganar esa batalla. Y segundo, no te pones en una situación en la cual tengas que ir en contra de tus propias creencias o principios porque le debas algo a alguien porque pertenezcas a su grupo o facción. Sí, sí. Y volvemos al punto de... Porque aquí mucha gente pensará, ya, pero imagínate que uno de los 2 bandos gana. Y ese bando ha visto que tú no te has mojado en ningún momento. Si ese jefe, por ponerlo en el entorno laboral donde siempre lo hacemos, ¿no?, tiene 2 dedos de frente, verá que has jugado el juego perfecto. Verá que querrá en su equipo justo por eso. Que no has alimentado dramas, te has dedicado a hacer tu trabajo. Eso tu hace trabajo falta, diario. Hace falta un jefe que sea listo, ¿no?, para que vea esas cosas. Pero que vea que tú no vas a ir a hacer drama, que esto no es Gran Hermano. Que tú vas a ir a hacer tu trabajo para lo que te paga la empresa, no para entrar en riñas internas. Esto habla mucho de la capacidad de las personas de jugar el long-term game. El tener la capacidad de tener la paciencia suficiente como para no llevarte por emociones positivas o negativas y saber que tu juego, que jugar al juego en el que tú siempre vas a ganar. De alguna forma, normalmente nunca puedes ganar al 100%, pero si tú sabes que hay una posibilidad
de poder ganar al 80% y que esa sea una buena situación por ella, juega eso. Mantente independiente, ¿no? Y además, quiero decir, perdonad porque tengo varias cosas en la cabeza ahora mismo, ¿no? Uno de los temas es que tú no te comprometas con una persona o con un grupo de personas porque no quieras que sus ideas o sus fracasos o sus errores se asocien a los tuyos. Por ejemplo, si yo me asocio con una persona que es muy vengativa y hace gestos vengativos y la gente tiende a pensar que yo soy un aliado de esa persona, por asociación van a pensar que yo puedo ser una persona vengativa o que yo respaldo las acciones de esa persona, ¿no? Entonces, no comprometerte con nadie, estimular el interés de otros en el sentido de no tampoco enfrentarte a nadie, puede ser interesante, pero el objetivo no es tanto rechazar a la gente, sino dar a entender que te podrías llegar a comprometer con ellos si estuvieses de acuerdo con su causa, pero que no estás de acuerdo con su causa y a lo mejor tampoco con la del otro, ¿no? Es decir, no abiertamente decir te rechazo a ti o te rechazo a ti, tampoco abiertamente decir te apoyo a ti o te apoyo a ti, soy capaz de ver los distintos matices de grises, lo que tú dices y lo que dice el otro, no tengo toda la información completa, incluso poder en un momento posicionarte en cuanto que algo te parezca mal, pequeñas cosas, pero no que te pongas en el bando de esa persona y dentro de lo que cabe, mantenerte alejado de esa guerra interna que se esté creando, pero no por ello ser completamente indiferente a ella. Es decir, no es que cuando alguien te venga a hablar del tema tú digas paso lo que me estás contando, déjame en paz, no quiero saber nada, sino que puedes incluso escuchar en un momento dado o apoyar a alguien emocionalmente sin tú involucrarte emocionalmente. Ojo a lo que quiero decir ahora. Que apoyes emocionalmente sin involucrarte emocionalmente. Claro, es diferente. Es decir, tú puedes estar objetivamente muy de acuerdo con uno de los bandos, pero saber que entrar en esa refriega, que entrar en esa lucha, no te va a beneficiar. Entonces, puedes estar de acuerdo sin mostrar que estás de acuerdo. Puedes estar implicado emocionalmente con una causa, pero no mostrarlo, ¿no? O viceversa. Es decir, no estar emocionalmente involucrado, pero mostrar interés sin llegar a posicionarte del todo. No sé si me explico. Hablábamos de refriegas y, bueno, también una de las partes que menciona el libro es que no hay que comprometerse con nadie y intentar mantenerse alejado de la refriega, ¿no? El problema es esas situaciones en las que hemos vivido todo, ¿no? Donde hay rencillas, tú te dejas arrastrar, entras en las discusiones de los demás y todo de repente tú no sabes por qué te has acabado posicionando en un lugar que no deberías, ¿no? Entonces, puedes mostrar interés e incluso algo de apoyo emocional, pero intentando mantenerte siempre neutral, que los demás se involucren en la lucha mientras tú te quedas al margen esperando. Así puedes incluso obtener un papel como de mediador, ¿no? En lugar de apostar por un bando que, bueno, pues como hemos hablado antes, puede acabar siendo el equivocado, ¿no? Completamente de acuerdo. A ver, no se puede estar completamente al margen porque ofenderías al resto, lo que hemos dicho antes, ¿no? Puedes mostrar interés, pero no meterte en camisas 11 varas que no son tuyas. Otra cosa es que tú, por principios, estuvieses de acuerdo con uno de los bandos y decidieses entrar. Estamos hablando de situaciones en las cuales tú no estás a lo mejor de acuerdo por principios ni con lo uno ni con lo otro, pero hay gente que quiere explotar su amistad contigo o que ellos te han hecho un favor en un pasado o lo que sea para obligarte a posicionarte por ellos. O gente que intenta hacerlo vía futuras promociones. O si tú a mí me apoyas con esto, yo me acordaré de esto en el futuro o lo que sea, ¿no? Entonces ahí lo mejor es no ofender a esa persona diciéndole no quiero meterme en esto y tal y cual, mostrar como interés y apoyo emocional, pero tú dentro de tu cabeza o de tu corazón no sentirte emocionalmente en deuda y no hacer de sus intereses un interés propio, ¿no? Es decir, mantener ese distanciamiento emocional en cierta medida. Creo que había una fábula que querías comentar. ¿La última fábula del día, puede ser? Sí, eso es. ¿El último rever y musicote de fondo del día? Vamos a por ello. La fábula de los milanos reales, los cuervos y el zorro. Por cierto, es los milanos reales porque está mal traducido al castellano, que lo llaman las cometas, porque es kites, crows and fox. Pero es el kite, que no es una cometa, es un milano real, ¿no? Bueno, ¿Es un milano? ¿Qué es un milano real? Es un pajarillo ahí que es como un halcón pequeño. Ah, vale. Vale, pues los milanos reales y los cuervos llegaron a un acuerdo para ir a medias en todo lo que encontraran en el bosque. Y un día vieron un zorro que habían herido los cazadores. Bajó un árbol y se acercaron a él. Los cuervos dijeron, nosotros nos llevaremos la parte superior del zorro. Nosotros nos llevaremos entonces la parte inferior, dijeron los milanos. El zorro se rió
Y al oír esto dijo: siempre pensé que los milanos eran seres superiores a los cuervos, y por lo tanto deberían quedarse con la parte superior de mi cuerpo, del cual está mi cabeza, con mi cerebro y otras cosas delicadas. Forman parte de ello, lo he leído mal, perdón. Ah, sí, eso es cierto, dijeron los milanos. Nos quedaremos con esa parte del Thor. De eso nada, dijeron los cuervos, debemos tenerlo nosotros, como habíamos acordado. Y entonces estalló una guerra entre las distintas partes, los milanos y los cuervos, y cayeron muchos de ambos lados, y los pocos que quedaron huyeron con dificultad de la guerra. El zorro se quedó allí durante unos días, alimentándose tranquilamente de los milanos y cuervos muertos, y luego se marchó del lugar, curado y animoso, y dijo: los débiles se benefician de las disputas de los poderosos. Debate. Esto es lo que acabamos de hablar antes, ¿no? El zorro se mantuvo al margen. Ahí, ¿no? Se mantuvo al margen. Pero no, porque ahí metió la cizallita, ¿no? Eso es. Se mantuvo encendió la cerilla. Claro, o sea, eso es. Él puso la semillita, ¿no? Volviendo al tema de la ley 19 era, en el sospechoso, ¿no? En este caso el milano a lo mejor era el sospechoso o era el arrogante, ¿no? Puede ser ambas cosas. Que el milano fuese el arrogante y orgulloso y que cuando le dijeran, ¿qué pasa? ¿Que voy a ser yo menos que los cuervos? Exacto. Y ahí ya empezó esa disputa y el zorro se mantuvo al margen. Es muy interesante esto. También hay que tener cuidado con saber ser lo suficientemente inteligente, que eso volvemos a uno de las leyes anteriores, de las 18 anteriores, que era: juega el juego solo si estás preparado para jugar al juego, juega al ajedrez si sabes jugar al ajedrez, si no, dedícate a jugar a las chapas. Porque intentando encender esa cerilla, recuperando la metáfora, te puedes quemar los dedos. Desde aquí un saludo a todos los niños que en los 90 jugaban con las chapas como si fueran ciclistas. Sí, absolutamente. Y hay muchas de las leyes que en el libro luego te cuentan pues en qué situaciones la ley... Pues muchas veces las leyes no son para la gran mayoría de situaciones, pero no para siempre, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿se puede volver esto contra nosotros si lo llevamos demasiado lejos? Esa podría ser una pregunta, ¿no? Es decir, si tú te mantienes al margen porque te has metido en la cabeza, no, la ley esta dice que hay que mantenerse al margen... Ojo, evalúa la situación bien, lo que dice Carlos. Es aprende a evaluar la partida de ajedrez que se está jugando y a lo mejor tienes que mover ficha. No porque la ley diga que nunca la muevas, habrá momentos en los que haya que moverla. Sobre todo porque siempre en este podcast, ya hablemos de fitness, de filosofía o de lo que sea que hablamos, nos habréis escuchado decir mucho lo del gris. Y esto se aplica aquí. Es decir, no todo es blanco, no todo es negro. De hecho, lo normal es que nada en la vida sea blanco y negro. Entonces, se evalúa la situación y toma una decisión contando con los grises, contando que esa situación va a poder tener diferentes matices y contextos y vas a tener que aprender a hacerlo. Y de hecho, es parte de lo bonito de esto, ¿no? El empezar a utilizar poco a poco, por eso lo hacemos, ¿no? El saber... ¿cómo diríamos? Ver, ¿no? Situaciones que se aplican en el día a día. Mira, esta es como la ley no sé cuántas, ¿no? Vale, ¿cómo voy a actuar con eso? Y empezar a hacer ese fallo-error, que ojalá sean más errores que fallos, para poder evolucionar como persona, ¿no? Al final, la escala de grises y el depende, ¿no? Que son nuestras palabras favoritas. Y es, tú imagínate en una partida de ajedrez que las fichas se han movido ya, ha habido 4 o 5 jugadas, y yo te digo, ¿cómo moverías esta ficha? Solo mirando cómo están posicionadas las fichas de todo el mundo, ¿vale? Las piezas, perdón. Y a lo mejor tú dirías, pues depende, estoy jugando contra Dios, estoy jugando contra Kasparov. Eso sería la ley anterior, ¿no? A lo mejor las piezas están puestas de una determinada forma, pero depende del jugador que tengas enfrente, pues las moverías de una forma o de otra, depende de cómo esa persona vaya a jugar el juego, si es que lo va a jugar, ¿no? Y eso dando por hecho que estuvieses jugando al juego, ¿no? Pero aquí tenemos que ver también el tema de que si tú nunca te posicionas, si tú quisieras seguir esta ley al máximo, no, yo siempre me mantengo al margen, puedes llegar a generar desconfianza. O sea, que la gente diga, este tío está jugando su propio juego porque nunca se posiciona ni por un bando ni por otro y está intentando escalar. O sea, está haciendo en su propia ladera o escalera del poder, está jugando a lo suyo y no... O sea, te conviertes tú en el calculador, ¿no? En la serpiente con memoria de elefante, ¿no? De cara a los demás. A mí personalmente... yo me veo muy reflejado en esta ley. Yo soy muy suiza en ese aspecto, ¿no? Yo siempre me intento mantener neutral y sacar tajada de ello. No, solo me intento mantener neutral. Pero sí es cierto que me gusta también jugar un juego que ya lo hemos nombrado aquí, que es ser el abogado del diablo. Es decir, imagínate que tú eres el bando A y yo soy el bando neutral, ¿no? Tú eres Francia en la guerra y yo soy Suiza.
pues yo me voy a acercar y me vas a contar tus problemas que tienes con Alemania y yo te voy a decir, entiendo lo que estás diciendo, pero me gustaría que te intentaras poner los pies de Alemania porque fíjate esto y lo otro. Por tanto, a mí, y es algo que yo utilizo mucho en la vida, que es ser ese abogado del diablo, es, mira, te entiendo por una parte, pero también entiendo a los otros por otra parte, estoy interponiendo como mediador. Yo eso lo he hecho mucho y me ha jodido mucho cuando luego no lo han hecho por mí. Es decir, yo eso me he visto en situaciones de, imagínate, yo ser Suiza, interpelar con Francia sobre Alemania o con Alemania sobre Francia, intentando hacer que se entendiesen. Y a lo mejor en un momento dado, más tarde, yo siendo Suiza he tenido un problema con Italia y Francia podía haber interpelado y sabiendo cómo yo he actuado en el pasado y Francia ha aprovechado tu momento de debilidad para clavártela donde más te duele, ¿no? Esto es de lo que trata el libro, sobre todo, de aprender a que no os pasen ese tipo de cosas, más que de aprender a vosotros pegar la estocada, aprender a que no os peguen la estocada, ¿no? Sí, exacto. Por cierto, a los ofendiditos de la historia ya sabemos que Suiza no jugó un papel importante en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, ni que ejerció como de mediador diplomático. Esto es simplemente un ejemplo, ¿vale? No os enfadéis, no pasa nada. Pues yo creo que con esto ya hemos cubierto las dos leyes de hoy. Y yo creo que para terminar el podcast, lo único que puedo decir es que me has enganchado a Todopoderosos, tío. Estoy... Sí. Me lo pongo ahora. ¿Sabes lo que me pasa? Que estoy ya... Es que volvemos a lo que hablábamos antes de reescuchar aquello o releer aquello. Me los estoy volviendo a escuchar por segunda vez todos, tío. Pero eso lo haces luego para tener buena conversación en las fiestas, ¿no? Cuando hable alguien de Scorsese, tú ya empiezas a soltar ahí, empiezas a tirar ahí de información de Scorsese que te ha dado, ¿cómo se llama? Rodrigo Cortés, ¿no? Rodrigo Cortés, sí, señor. Y le empiezas a dar... A mí el que me gusta mucho como habla ahí es Juan... ¿Cómo se llama? Juan Gómez Jurado, sí. Juan Gómez Jurado. El tío... Luego hay otro que le mete cizaña siempre ahí como... Sí, son... Bueno, tienen ese jueguecito de soy el otro como que le viene a decir que no sea repelente con algunos de los datos y tal, ¿no? Pero exacto. El otro día como fue... El tío tiene un cerebro... La maniobra Butakov. Y tuvieron ahí una con la maniobra Butakov y tal. Exacto. Y estuvo gracioso. Pero la verdad que me está gustando bastante, tío. De momento he escuchado solo los de las Guerras de las Galaxias. Porque me interesaban. Escucharé luego probablemente Scorsese porque me interesa también y a partir de ahí iré viendo. Pero 3 horas de podcast muy ameno. Parece que estamos haciendo publicidad aquí a través del podcast de estos. Pero 3 horas de podcast cada podcast, pero muy ameno. La forma de llevar la conversación es interesante. Y además de eso, con muchísimos datos de mucho interés, ¿no? Sí. Y chicos, si queréis dejarnos podcasts que vosotros escuchéis de cualquier temática, de hecho, por favor, ponernos de cualquier temática salvo de fitness, por favor, os lo pedimos, para que podamos pues ver cosas nuevas y aprender cosas nuevas. Lo esperamos en los comentarios, igual que comentarios sobre el podcast de hoy, que ha sido corto en nuestra sección de corto, que sigue siendo largo en la sección de podcast normales, ¿no? Pero... Bueno, a ver, realmente depende de los podcasts que escuche la mayoría. O sea, yo los podcasts que escucho no suelen ser de 2 horas y media, 3, ¿eh? Los que escucho yo, como de Joe Rogan, el de Tim Ferriss o este en concreto de Todopoderosos, ¿no? Pero pues sí que es verdad que hay gente que hoy en día hace mini podcast, ¿no? De 5 minutos o de 7 o de 20 o de... Sí. Yo es que cuando empezamos a calentar motores a partir del minuto 30, entonces... Ahí es cuando las neuronas empiezan a hacer interconexiones con otras. Sí, lo que pasa es que yo creo que el más largo que hicimos fue el de Javi, ¿no? Con 1 hora y 20. Sí. Yo creo que si lo hubiéramos alargado un poco más, hubiéramos cortocircuitado. Hombre, todavía no estamos ahí. Claro, pero también al ser 2 o como máximo 3 es normal que la conversación empieza a girar en círculos sin llegar muchas veces a un porqué, ¿no? Ya simplemente porque quieres poner información. Tenemos que empezar a hacer, tío, como la radio. Hablamos de no sé qué y metemos una canción de por medio. Y luego, no sé qué, oye, 3 horas hacemos ahí de programa. Cancioncita por aquí, cancioncita por allá. Yo ya te dije de sobreproducir el programa y me dijiste que tú querías un podcast de charlita, ¿eh? Yo eso te lo dije al principio. Bueno, pues podríamos probar uno ahí, metiendo canciones ahí de repente, ¿eh? Bueno, y desde aquí vamos a meteros ahora esta canción de Bob Dylan, que nos trae algunos recuerdos de... No, bueno, ¿sabes a qué podríamos poner, no? Que encaja perfectamente con nosotros. Jarabe de palo depende. Bueno, pues desde aquí os vamos a poner ahora Jarabe de palo. ¿Te imaginas? Depende. No, de verdad, lo digo de verdad. Los royalties, ¿qué pasa, macho? ¿Que sí? Paga? Joder, tío. Hombre, a ver si te crees que el de Jarabe de palo es rico por... Bueno, hablando de eso, de casualidad. royalties, ¿tú sabes quiénes son millonarios, brutal, por haber tenido registradas las frases que utilizan? Los hermanos Buffer, Bruce Buffer y el otro. El de boxeo y MMA. El de It's Time. Y el de Let's Get Ready to Rumble. Mega millonarios, tú. Mega millonarios. Míralo.
Míralo. Madre mía, vale. Brutal, brutal. Pues os dejamos con idea y fíjate, hablamos de filosofía y de emprendimientos, lo dejamos todo por aquí. Chicos, un placer estar con vosotros, como siempre, a la hora que estéis escuchándonos y donde nos estéis escuchando, preferiblemente haciendo NIT, ya lo sabéis. Eduardo Barrecheguren, muchísimas gracias. Carlo, Pietro, Marella, y lo voy a repetir para todos aquellos que todavía lo decís mal. Carlo, Pietro, que será Pedro en italiano, me imagino. Exacto. Marella. O Marela, ahí ya. Marela, hostia, vale. Total discreción. Carlo, Pietro, Marella. Exacto. Desde aquí, Exacto. Muchas gracias por tu tiempo, como siempre. Y bueno, chicos, hasta luego. Nos vemos. Chao, chao.